Tanto la inteligencia artificial como todo lo que está alrededor de eso, que hoy en día no pensamos más. O sea, más allá de la escritura, no estamos pensando. Y no lo hacemos nosotros y no me quiero imaginar los chicos de 10 años que para hacer un trabajo práctico de la escuela se sientan enfrente al chat y les piden que se los haga. Yo creo que el primer paso es prestar atención, que es algo que nos falta. O sea, como veníamos hablando del tema de la inmediatez, vos mandás un mensaje o escribís algo y no lo volvés a leer antes de mandarlo. Bueno, bienvenida Victoria, Muchas gracias por estar en Boca Podcast. Vos te hacés llamar o en tus redes se puede ver que sos una influencer del lenguaje. A mí me gusta mucho, me parece una muy buena expresión, digamos, para presentarte. ¿Cómo te presentarías además de eso? Digamos, ¿qué le sumarías? Además de influencer del lenguaje, yo creo que diría mi título que es correctora de textos. Correctora de textos. Sí. Y cómo, más allá de que después lo vamos a explayar muchísimo más, ¿siempre quisiste hacer eso? ¿Siempre quisiste trabajar de la lengua, digamos? Toda la vida. Desde chiquita, yo creo que el primer recuerdo es más o menos a los 8 años, que yo dije, quiero vivir de leer. Y a partir de eso fue buscar, porque lo único que hacía cuando era chiquita, no lo único que hacía, pero lo único que me gustaba era leer. Así que dije, bueno, tengo que encontrar la forma de que esto se convierta en mi trabajo y en todo lo que vaya a hacer de acá en adelante. Bueno, con respecto a eso que siempre quisiste vivir de leer, ¿qué recuerdos tenés, qué primeros recuerdos tenés con libros en tu infancia, digamos? Siempre tengo un recuerdo muy grato de que todo el tiempo cuando yo quería como tal vez escaparme un ratito de la realidad, lo primero que hacía era agarrar un libro y también de chiquita iba mucho a la biblioteca de mi escuela y hubo un momento en el que hubo un concurso de cuentos y estábamos viajando con mi familia para el sur, para Villa Pegüeña y en el trayecto yo soy de Bahía Blanca. En el trayecto de Bahía Blanca a Neuquén, agarré la computadora y en 5 horas escribí un cuento y fui la ganadora del concurso y en ese momento fue como que dije, listo, esto es realmente algo que me gusta, me apasiona. Y esto, 11 años creo que, 10, 11 años más o menos. Bueno, increíble. O sea, hay una conexión muy fuerte desde siempre. Sí. Siempre está esa frase de que para saber escribir, o sea, que siempre los buenos escritores dicen que para saber escribir hay que haber leído mucho. Totalmente. ¿Vos coincidís con eso? Coincido, sí, porque si no, podés estudiar mucho cómo se escribe y todo, pero si no lees todo el tiempo, bueno, todo el tiempo no hace falta todo el tiempo, pero si no lees mucho, es mucho más difícil la tarea de escribir. ¿Y cómo pensás hoy en día que cambia la relación? Porque a vos seguramente incluso te ayudó para desarrollar muchas habilidades el haber leído desde chiquita. Hoy en día cuesta más en los más chicos. Cuesta más, no, y en los más grandes. A todos nosotros nos cuesta, estamos en la era de la inmediatez y un libro no te da el suficiente estímulo que te da mirar un TikTok. Entonces es muchísimo más complicado. No sé cómo va a seguir, la verdad. Me da un poco de miedo porque están nosotros, o sea, de nuestra edad más o menos para abajo, nacimos con el celular en la mano y no con un libro como era antes para pasar el tiempo. Entonces, la veo difícil de acá en adelante, pero ojalá que pegue la vuelta. Sí, además incluso yo he hablado con profesores, por ejemplo, que son fanáticos de la lectura y que incluso ellos dicen, y la verdad que hoy en día me cuesta más. Es que realmente cuesta mucho, o sea, yo lo pongo en ejemplo más allá de la lectura con, no sé, mirar una serie. Antes te sentabas y mirabas el capítulo de la serie y hoy en día está la serie, estás con el celular y si tenés otra cosa más para agarrar, mejor. Imagínate sentarte a leer un libro, no te alcanza el estímulo, lamentablemente. Con tu pasión que tuviste desde chica, claramente fuiste creciendo y uno, no sé cómo lo habrás vivido, pero a uno le transmiten siempre que desde estas disciplinas es más complicado, digamos, llegar a vivir bien o todo lo que te plantean, digamos. Sí. ¿Era una preocupación para vos? ¿Cómo fuiste desarrollando eso? Mirá, desde que yo supe que quería vivir de esto, supe que iba a pasar un poquito de hambre, hablando mal y pronto. Y todos te lo dicen, o sea, las carreras humanísticas o, no sé, las artísticas también, son re difíciles y cuando yo hablaba con mis profesores y todo,
te lo dicen, o sea, vivir de... Es complejo, es complejo. Entonces, bueno, uno tiene que ver para qué lado sale para que sea lo menos complejo posible. Claro. Y bueno, de ahí salieron las redes, por suerte. Primero, intentaste estudiar. Primero yo estudié letras en Bahía Blanca, que cursé 4 años del profesorado y la licenciatura en letras, porque yo sabía que quería estar en el ámbito editorial, pero en Bahía no había una carrera de edición ni nada parecido, lo más parecido era letras, y estuve hablando con mis profesores en secundaria y me dijeron, mira, lo que te recomendamos es que estudies la licenciatura en letras, hagas un poco de carrera, o sea, de trabajar de eso, y después apuntar para el ámbito editorial, digamos. Así que bueno, es lo que empecé. Pero en el 4.º año, después de 2 años de pandemia, yo iba a irme a pasar un verano a Villa Langostura. Y lo que era pasar un verano no fue pasar un verano, fueron 3 años de quedarme a vivir ahí. Okay. Así que cambiaron un poco los planes. Cambiaron un poco los planes. Apenas decidí quedarme, lo primero que hice fue preguntar a ver si me dejaban cursar virtual lo que me faltaba de la carrera. No hubo posibilidad, así que dije, bueno, ¿qué hacemos? Y empecé a buscar y encontré la carrera de corrección de textos virtual, toda a distancia. Así que dije, bueno, es esto, era lo que yo quería, así que vamos por esto. ¿Qué arte hay en la corrección de textos, digamos? Porque imagino que hay mantengo la esencia de un texto, digamos, que tiene su esencia, pero lo afinamos un poco. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que, o sea, la primera materia que tuve en la universidad fue gramática, que es lo que te enseña básicamente hablando con palabras fáciles, sujeto y predicado. Okay. Y yo siempre dije que es la matemática de la lengua. Y básicamente la corrección es un poco eso por un lado, por este lado de más formal, y por el otro está la corrección de estilo, que es más un poco meterte en el ámbito, esta oración acá, esta allá, la coma acá sí, acá no. Y uno siempre como corrector, bueno, ojalá que todos, yo creo, hablo por la mayor parte, se respeta siempre la voz del autor. O sea, solo vamos a ir a cambiar o modificar lo que vemos que por regla está mal o que tal vez puede quedar mejor de otra forma, entonces lo haces como una sugerencia, pero nunca cambiar la voz del autor. Breve interrupción para pedirte, por favor, si te podés suscribir. El botón suscribirse acá abajo es gratis y nos ayuda para seguir haciendo entrevistas y que puedas seguir disfrutando de charlas vocacionales. Así que nada, muchas gracias y seguimos con la entrevista. Afecta demasiado, yo lo pienso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Escribir bien, digamos, porque hay gente con muy buenas ideas y quizás con muy buenas ideas incluso en la redacción, digamos, de esas ideas, pero quizás después hay errores que afectan mucho a esa escritura. Digamos, ¿es lo más importante para vos? No sé si diría lo más importante, pero lo más importante es que el texto llegue bien a la persona que lo va a leer. Y si hay un error que genera que ese texto no se lea como el autor quiso que se lea, digamos, claro, ahí sí te afecta a lo que estás queriendo decir, porque tal vez se malinterpreta. Más a eso vamos con las correcciones, cosas que no se lleguen a entender bien o que, no sé, repeticiones, y esas cosas restan cuando estás leyendo, ya sea un error gramatical, que son como lo que más fácil a la vista se ve, y si no esto, repeticiones, o cuando decís 2 palabras muy parecidas juntas, hay veces como que hay que corregir esas cosas para que el texto llegue bien al que lo está leyendo. Y más allá de que después vamos a ir a errores más puntuales, ¿cuáles son errores que se repiten siempre, digamos? Cuando te llega un texto y dices, bueno, ya sé lo que voy a tener que corregir. El uso del guión de diálogo, cuando se usan los diálogos, es bastante complejo de entender, tiene varios usos y ese es uno de los mayores errores que encuentro. Algunos usan el guión de diálogo, me refiero a la raya, o sea, se usan, claro, cambié las palabras, usan el guión en vez de usar la raya de diálogo, que encima en el teclado, casi todos los teclados, no sé si hay alguno que la tiene, hay que hacerlo con una combinación de números, no es que está ahí para que la usemos, entonces muchos usan el guión, que es lo más fácil que tienen a la mano, y ese es un error muy, muy común. Ok. Sí, incluso lo pienso yo y no lo sabría hacer bien, digamos. Así que
debe ser un error claro. Después de que terminás de estudiar, ¿de qué forma, primero cómo viene la idea de hacer contenido de redes, aprovechar lo que sabes para convocar a demás gente? ¿Cómo viene la idea? Todo empezó, te voy a empezar como medio desde el principio, yo me recibí febrero de este año, 2026, y ya desde antes venía como craneando a ver qué hago, o sea, cómo me meto al sector editorial sin experiencia y muy difícil. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar lo que hoy en día está más al alcance, que son las redes, y yo ya tenía facilidad para hacer videos, para hablarle a la cámara, no es algo que me costó, nunca me costó. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar que tengo esta facilidad para empezar a hacer videos. Ahora, ¿de qué hago videos? Que no sabía que hay mucha gente que hace reseñas de libros y yo no quería meterme por ese lado porque uno hay un montón, quería como, no sé, encontrar algo distinto. Y empecé a probar, empecé a subir unos videos y los que más llegada tuvieron fue hablando sobre palabras o sobre errores. Entonces dije, bueno, ok, a la gente le está gustando detalles, historias de palabras y que se les enseñe en menos de un minuto, porque más o menos uno duran mis videos, a escribir y a hablar un poco mejor. Así que dije, vamos a meterle por acá. Y la verdad que de febrero a ahora, pasaron ¿cuánto? 5 meses. Tuve un crecimiento muy grande y estoy muy contenta porque a la gente le guste lo que a mí me gusta. Eso es como súper gratificante. Vos ya ibas con la idea de, esto me va a abrir estas puertas. ¿Tenías claro eso? Tenía claro que quería que eso suceda. Ahora, que vaya a suceder, no lo sabía. O sea, yo dije, bueno, quiero que esto pase, voy a hacer todo lo posible porque esto pase, y pasó. Pero bueno, tampoco estaba tan segura de que fuera... O sea, yo sabía que de alguna forma iba a llegar, no sabía si iba a ser esa. Era la primera que probaba. En tan poco tiempo, ¿cuáles fueron así unos logros de los que estás orgullosa, digamos? ¿Qué puertas te abrió? Bueno, estuve yendo a varias entrevistas, varios streaming, y lo que más me gusta es que me contacta gente para que le corrija sus textos. Y la forma en que lo hacen, o sea, me escriben diciéndome me encanta lo que haces en redes, la forma que comunicás, quiero que vos me corrijas mi texto, y eso creo que es lo mejor de todo. Espectacular. Y para alguien, por ejemplo, que también apunta quizás a un nicho muy particular, que cuesta hacerse diferenciar, hacerse notar, como decías, que no era tan fácil entrar al mundo editorial sin experiencia previa, ¿qué consejos le das? O sea, según lo que entendiste vos, ¿cuál es la clave para que el contenido le guste a la gente y llegue a una comunidad? Yo creo que hablando principalmente de redes sociales, dinamismo es lo más importante, porque querés comunicar algo y si no sos dinámico o la forma de contar, eso pues de base. Ahora, metiéndome más en el nicho literario, lingüístico, creo que esto es muy importante encontrar un diferencial, porque hay muchísimas cuentas dentro de este ambiente, pero pocas hacen cosas distintas. Por suerte yo encontré por dónde meterme, porque de acá de Argentina creo que casi nadie hay hablando así de la historia de las palabras, de errores. Yo creo que es investigar un poco, pasar mucho tiempo mirando videos de otros creadores y entendiendo también qué es lo que la gente busca. A la vez te encontraste, porque tu contenido trata mucho, y también lo vamos a hablar, yo me estoy yendo para todos los lados del mundo, te encontraste conociendo y entendiendo mucho cómo funciona la cultura, porque vos haces muchos videos de significados de palabras argentinas que vienen de choques culturales o de una historia de identidad, digamos. ¿Te encontraste conociendo más de eso? ¿Siempre fuiste curiosa igual por esa situación? Siempre fui curiosa, pero siempre me gustó mucho más el ámbito, por ejemplo, no sé, en la escuela, la literatura, plástica, como todas esas materias. Ahora, historia, la verdad que fanática no era de historia. Siempre tuve mucha facilidad por esto, porque me gusta tanto leer, que todo lo que eran materias de leer me iba bien porque, bueno, me gustaba leer, pero no es que era fanática. Y con todo este tema que yo hablo siempre del lunfardo y todo, casi todo llegó con la inmigración italiana.
metiéndome tanto en estos temas, estuve descubriendo que está re buena toda esa historia de esos momentos. Así que, nada, también estoy estudiando historia a la par que hago contenido. Aparte, yo estudio comunicación, por ejemplo, y siempre aprendemos que el lenguaje atraviesa mucho, digamos. O sea, es un detalle, pero es un detalle que hace diferencia, digamos. Es que no estaríamos, o sea, no podríamos ni vivir en sociedad sin lenguaje, ni nada. O sea, ya tanto el escrito, el oral, o sea, todo tipo de lenguaje. O sea, es la base de la sociedad. Después, bueno, las redes sociales tienen muchos beneficios, por eso estamos haciendo esto y contamos lo bien que te está yendo. Pero es un problema las redes sociales con respecto a cómo nos comunicamos y cómo escribimos y cómo es tu experiencia personal. ¿Te adaptás también a ese estilo cuando hablas por WhatsApp y eso? Me estás hablando de, por ejemplo, no sé, en la escritura, sí. Sí, no lo voy a negar y lo he dicho en los videos que hablo de esto. El lenguaje está constantemente en movimiento, en cambio, en adaptación. Ahora, hay ciertos registros, como por ejemplo hablar por WhatsApp, en los que te supone realmente muchas veces bastante más tiempo encontrar el signo de apertura, por ejemplo, de pregunta, y eso te lleva mucho tiempo y muchas veces en la sociedad que vivimos hoy queremos que todo se haga ya, mientras más rápido, mejor, y que esté tan difícil el llegar a esos signos, claro, provoca que no los pongamos y que ya sea una costumbre no ponerlo, y hasta cuando alguien los pone decimos, ¿por qué estás poniendo? Es un boludo. Total, ¿por qué lo pone? ¿No debería ser así? No. ¿Lo hago? Lo hago. No voy a decir que no. Pero bueno, obviamente en los demás mails, todo lo que sea más que WhatsApp, obviamente sí, se respeta todo el tiempo, pero creo que dentro de WhatsApp tenemos la licencia de que, para mí viene desde los mensajes de texto, viste que antes te cobraban por... O sea, claro, que era sí, por es verdad, la cantidad por la cantidad. Hay como una mentalidad ahorrativa. Ahorrativa, exactamente. Y eso se arrastra. Y también hay algo de que no está bien escribir bien. Eso es algo raro. Como decís, eso es terrible. Imagínate si, qué sé yo, le hablo a una chica y le hablo con puntos, la coma. Le pones un punto de coma y ¿de quién me está hablando? Me va a secuestrar. Total. Sí, es terrible. O sea, realmente me parece terrible que hayamos llegado a ese punto, pero es así. Y como digo, estamos constantemente en movimiento. No digo que vaya a cambiar el tema de los signos de apertura y de cierre, porque esos en español es lo que nos da la entonación a saber si va a ser una pregunta o no cuando lo ves. Pero hay muchas cosas que yo creo que de acá a, no quiero decir 10 años, capaz que a 5 años cambian un montón. Palabras, reglas, está todo el tiempo todo moviéndose mucho. Y si vamos yo sin tener información y tampoco creo que la tengas vos, pero para vos, también crees que en los chicos más chicos, con esto que decíamos de perder la lectura y eso, puede peligrar un poco la capacidad también de escritura de las futuras generaciones. Recontra. Más que por esto, por tanto la inteligencia artificial como todo lo que está alrededor de eso, que hoy en día no pensamos más. O sea, más allá de la escritura, no estamos pensando. Y no lo hacemos nosotros y no me quiero imaginar los chicos de 10 años que para hacer un trabajo práctico de la escuela se sientan enfrente al chat y les piden que se los haga. O sea, creo que realmente no sé cómo se va a manejar de acá en adelante todo este tema, pero hoy en día nadie redacta nada, nadie escribe. O sea, todos los posteos que vemos, no sé, en LinkedIn, los PowerPoints que se arman para las reuniones, todo pasa por la inteligencia artificial. Y si pasa lo nuestro, imagínate los más chicos. O sea, claro, creo que va a ser muy difícil que se conserve como la habilidad de escribir y de redactar. Yo, con la experiencia de la inteligencia artificial, que encima después hay una noticia que está buena para charlar de eso, pero yo tengo la experiencia de que, vos decías que tu trabajo como correctora es no cambiar la esencia. Y si uno le pregunta, yo tengo la experiencia que si uno le dice a chat, ayúdame con esta redacción, te cambia completamente la esencia. Totalmente. De ese texto. Ese es un problema. ¿Y cómo analizás vos el uso de IA para corregir textos? Por ahora, las que he visto y me han contado y tengo cerca, todavía ninguna reemplaza a un corrector humano, digamos.
cada vez están avanzando, cada vez avanzan más rápido y se sobrepasan a sí mismas, así que no te puedo decir mañana si va a haber alguien, una inteligencia que corrija mejor que un humano. Lo que pasa es que lo que tiene la inteligencia obviamente que es un robot y está programada para seguir como los mismos, no sé si los mismos pasos decir, Claro. pero bueno, algo así. Y lo que tenemos nosotros es que, no sé, la ironía, el sarcasmo, a dónde quiere llegar el autor, muchas veces todavía no lo capta la inteligencia. O sea, para ahí alguna palabra que es muy, no sé, si estamos escribiendo un texto acá en Buenos Aires, tal vez se lo mandás a la inteligencia y te dice, tipo, esta palabra está mal, y no, porque es una palabra que usamos en la calle, no se me está Claro. viendo ahora, no se me está cayendo un ejemplo, pero una que se usa muy en la calle, no está en los diccionarios, pero puede estar en un texto porque No tiene contexto, digamos. no tiene contexto y la inteligencia te va a decir, che, esto está mal, y tal vez no está mal. Claro. Entonces, por ahora, no reemplaza. Ahora, me acuerdo que una vez mi tío probó, que mi tío es periodista también y le interesa todo ese tema, no me acuerdo que una canción de Fito, le mandó y le dijo, explícame qué significa. Y claro, no tenía el contexto, no me acuerdo qué canción era igual, el contexto de que te está hablando de una identidad, de una cultura, de un país. Entonces, eso supongo que le va a costar, digamos, esa situación. Ojalá, ojalá que le cueste y que nunca que nunca nos saque el trabajo. ¿Hay igual un miedo? Y sí, todo, pero todos los laburos tienen miedo. O sea, yo creo que no hay un trabajo que no le peligre, no se me ocurre. Solo sé que lo que va a prevalecer es como lo humano, no sé. Sí, la esencia. No, hablo de profesiones como los Ah. psicólogos, los coach, todo eso yo creo que va a seguir y cada vez más se va a usar más por todo lo automatizado. Pero todos los demás trabajos, no lo sé. Yo creo que da la vuelta y cansa también. Ojalá. Yo tengo esa sí. sensación. Es que yo creo que para mí también, pero bueno, no. Pero es verdad que somos muy cómodos, digamos. Recontra. Entonces, preferimos mandar el mensaje de una y que nos corrija. Exacto. Pero bueno, siempre hay gente que quiere hacer las cosas bien, digamos. O sea, ¿qué tipo de persona es, por ejemplo, la que te contacta a vos porque quiere mejorar su texto? Muchas novelas y literatura, que es a mí lo que más me gusta. Y cuando te sentás a leerlos, te das cuenta que no tiene nada de inteligencia y es tipo tan gratificante sentarte a leer algo que no tiene no sé, no es esto, sino esto, ¿viste? Los errores esos que están marcados de la inteligencia artificial, Claro. no sé si te das cuenta, pero tienen todos la misma estructura los textos. Y poder leer algo, no sé, 400, 500 páginas de algo que no tiene eso, la verdad que es espectacular. ¿Tenés alguna rutina a la hora de ponerte a corregir un texto, de leer un...? Todo depende del tipo de trabajo que tenga que hacerle, porque por ejemplo puede ser corrección de estilo, corrección solo ortotipográfica, o puede ser también una lectura beta, que es como una primera lectura al texto, más un informe, como si yo fuese una editorial, digamos, y te digo, mira, cámbiale esto, esto y esto, antes de que... en ese caso de la lectura es sentarme como si... O sea, yo me pongo en personaje de... Me acaba de llegar este libro a mi casa y me lo compré para disfrutarlo. Claro. O sea, me pongo en personaje de no estoy trabajando y al lado una libreta anotando todo lo que me parece y eso me genera como una comodidad y una cercanía con el libro que tal vez si me siento como tipo en la oficina y me pongo así, tal vez no es lo mismo. Claro, ya lo haces un trabajo muy consciente. Sí. Y bueno, a la hora de corrección de estilo, sí es sentarme y uso mucho el control de cambios de Word, que es una herramienta que te va marcando en rojo lo que va, tipo te tacha en rojo lo que sacás y te agrega en rojo lo que agregás. Entonces se ve Ya todo lo el tenés proceso. incluso... Sí, está dentro del Word, lo puede usar cualquiera. Pero nunca siento que por suerte, nunca siento que estoy trabajando. Es algo que me gusta tanto que por ahora, digo por ahora porque... Y podés tirar horas leyendo un texto y... Sí, puedo estar 8 horas, obviamente no he corrido, voy a comer en el medio, pero 8 horas sin problemas. Bueno, increíble. Se nota entonces que te apasiona mucho. Sí. ¿Te sorprende, supongo que es literatura de gente que no es tan conocida, o quizás algunos sí, pero te sorprende el nivel que hay? Porque Argentina tiene además
una literatura, un nivel de literatura Sí. muy marcado, digamos, históricamente. Realmente me sorprende y recibo los textos como diciendo esto puede estar en cualquier librería y se vendería igual o más que otros textos. La verdad que sí. Es sorprendente el nivel que hay acá. Y ya llegaste a tener publicaciones también, tipo textos que se terminaron publicando. Hace poco sí fui a la presentación de uno de los libros que corregí, así que nada, fue súper lindo. Gratificante, Mm. además. Sí, sí, sí. Ahora, yendo más a correcciones, digamos, ponele que soy una persona que sabe escribir, o sea, o que siente que sabe escribir, pero dice, quiero mejorar en mi escritura. ¿Cuáles son los primeros pasos para decir, bueno, en un tiempo, sea cual fuera, pero poner en unos meses, quiero escribir mejor? ¿Cuáles son los pasos importantes, digamos? Yo creo que el primer paso es prestar atención, que es algo que nos falta. O sea, con todo, como veníamos hablando del tema de la inmediatez, vos mandás un mensaje o escribís algo y no lo volvés a leer antes de mandarlo. Creo que hablo por la mayor parte de las personas. Nadie Ahora lo está vuelve. el editar. También. No prestamos atención a lo que escribimos y no somos conscientes. Como que, viste, como cuando estás aprendiendo un idioma que como tenés que hacer la mayor parte de cosas en ese idioma nuevo como para aceitarte. Bueno, yo creo que es más o menos lo mismo porque, no sé, empezar a pensar con oraciones más largas. No, estamos como muy abstraídos de lo que hacemos, tanto sea escribir o cualquier otra cosa, como que, bueno, mientras más rápido mejor, entonces va. Sí, todo automático. Incluso automático. para comer. Comemos así. Todo, comemos muy rápido, mientras más rápido todo mejor, como que no nos paramos a prestar atención en ningún momento y creo que ese es el paso más importante. Después podés, no sé, te puedo decir un curso de escritura, pero no va a, o sea, si vos no vas a prestar atención a lo que estás haciendo, no te va a dar resultado. ¿Qué reglas te quedaron? Son tipo reglas clave para escribir, así generales. ¿Se te ocurren? Nunca se pone coma entre el sujeto y el predicado. Ok. Es entre la persona que hace la acción y el verbo, nunca. Eso es algo que se ve muchísimo y porque, no sé, uno cuando va escribiendo muchas veces tiende a poner comas en los lugares como que pararía a respirar. Como que lo vas leyendo de vuelta y decís, bueno, acá va coma porque estoy como parando un poquito. Y no, esa es una regla que realmente se tiene que cumplir. Y no sé cuál otra. Pero lo de las comas es siempre un tema. A mí Es siempre un me tema. costó, y me acuerdo que una profesora una vez en primer año, creo algo así, me dijo, poné todo puntos, no pasa nada. Claro. Pero no agregues comas todo el tiempo en cualquier lado. Y No, eso pasa me que, sirvió un poco sí. para... Es que la realidad es que no te das una idea, o sea, vos entras a la sección de coma en la RAE, en el DPD, que es el diccionario de dudas, y vos no te das una idea de lo largo que es todo ese texto y todas las excepciones que tiene, o sea, es terrible. Aprender a usar la coma es muy complejo. Todos los correctores, yo quiero decir, bueno, todos no, tal vez los que tienen muchísimos años de experiencia ya no usan más tener eso a mano mientras corrigen, pero casi todos lo tenemos que tener abierto para realmente ver si está bien o está mal una coma, y muchas veces es muy subjetivo, o sea, Claro. tal vez no sabes si está bien o está mal. Sí, sí, es un tema. Punto y coma después. El punto y coma, que lo habré usado 15 veces en mi vida quizás, porque es difícil de entender. Es muy difícil de entender. Tiene 4 usos como marcados, pero el que más podés llegar a utilizar en los textos, o el más fácil, es cuando vos tenés una lista de gente, por ejemplo, no sé, hoy invitas a cenar gente a tu casa, entonces la oración es, le pedí a mis amigos que traigan cosas para hoy a la noche. A Sofía, el pan. A Sofía le pedí el pan. A Nico, el vino. A Max, la cerveza. Entonces, en el medio de todo eso, eso es una lista que si vos empezás a poner comas, porque cuando lo decís suena como que estoy poniendo Claro. comas, pero escrito es un choclo, o sea, nunca vas a entender qué es lo que quisiste decir con las comas. Entonces, en este caso, se usa el punto y coma antes de los nombres, por ejemplo.
ya me olvidé cómo la dije la oración, pero hoy vienen mis amigos a cenar, le pedí a Sofi que traiga el pan, punto y coma. A Nico, coma. El vino, punto y coma. A Max, coma. La cerveza, creo que había dicho. Es literalmente lo que, ¿cómo se llama? Es un punto, coma. Exactamente. Es una forma de separar un poco mejor adentro de la oración cuando tenés más comas. Ese es el uso que, para mí, valga la redundancia, más uso se le da en los textos. Y después hay otros, pero que son más... Son un poco más menos subjetivos, sí, menos comunes. Otro de los más comunes es como la unión de las dos partes de la oración, que no están tan separadas como para ponerle un punto, pero tampoco tan juntas para ponerle una coma. Claro. Entonces ahí sí se usa el punto y coma, pero como te digo, es mucho más subjetivo y muchas veces se puede elegir otro signo de puntuación también para poner, por ejemplo, los 2 puntos. Es complejo. La lectura también, que no sé si pasa con el habla, de hecho no, diría, pero la lectura sí nos sirve para hablar mejor, ¿o no? Sí, para hablar mejor y para expresarnos mejor, creo, porque te da muchísimas palabras que tal vez solo hablando o no las adquirirías, y tenés como la estructura de la oración formada, entonces de tanto leerla yo creo que uno también empieza como a replicarla en el habla. ¿Qué tipo de literatura a vos te gusta leer? Incluso de las que te llegan. O sea, ¿qué tiene que tener un libro para que a vos te cautive mucho, digamos? Yo no sé si diría desde tipos de literatura, porque la verdad que de todo lo que vengo leyendo todos estos años, siempre fui probando y viendo qué me gustaba más y qué me gustaba menos. Y la verdad que no te puedo decir, este es mi género favorito, porque no lo sé, hay varios. Pero lo que tiene que tener un libro para que a mí me cautive, yo creo que yo me guío mucho por las energías en todos los aspectos de mi vida. Y si yo empiezo a leer un libro y ya las primeras páginas me cautivan de cierta forma, yo digo, yo quiero seguir leyendo esto, yo sé que todo el libro me va a gustar. Hay algunos que, bueno, uno lee las primeras páginas y no le sucede y después lo cautiva un poco más por el medio. Pero es sí, verdad que es como un encuentro directo, como que algo pasa ya. Digamos. Yo creo que si me pasa eso desde el principio, yo estoy segura de que ese libro va a ser increíble. Okay. Puede pasar también que haya libros increíbles que me cautiven como más adelante en la lectura, pero creo que ese es el momento es lo que más me gusta de leer, como agarrar un libro y sentir que me va a encantar. No hay sensación mejor, creo yo. ¿Tenés algún autor o autora que toda tu vida te haya gustado, que te guste ahora? Tengo un libro favorito que es de Milán Kundera, que se llama La insoportable levedad del ser. Creo que lo leí cuando tenía 18 más o menos y ya lo habré releído unas 3, 4 veces. De chiquita me gustaba muchísimo el género policial, suspenso policial, leía, viste, de Alfaguara, de etapa, no sé si te los acordás, los de detectives en Bariloche, detectives en Mar del Plata. Y justamente el cuento que te conté que escribí fue algo parecido, o sea, inspirado como en esos libros. Hoy en día creo que me sigue gustando mucho ese género, pero va también por edades. O sea, en la edad que tenía era lo que se leía. Y soy muy fanática del romance, eso sí. Cualquier libro que tenga romance, se compra fácil. Sí. Y hay algo, por ejemplo, que es tu libro favorito, lo leíste muchas veces, ¿sirve para después ser mejor correctora y todo, el volver el releer, entender, bueno, así se escribe? Yo no sé si para ser mejor correctora, lo que pasa es que cada vez que agarrás un libro, o sea, hablando de las relecturas de los libros, cada vez que lo agarrás, yo por ejemplo leí la primera vez a los 18, la segunda ponle que a los 20, 21 y 25. Soy otra persona completamente cada vez que lo agarré, entonces claro. Agarrar un libro en las distintas etapas de la vida de uno, siempre va a ser un libro distinto, es terrible, nunca vas a leer el mismo libro. Entonces, siempre vas a encontrar cosas que antes no habías encontrado o decir como, yo esto no lo había entendido antes y bueno, te cambia. No sé si para el lado de la corrección, porque la verdad no lo relacionaría para ese lado, claro. Pero sí uno le encuentra siempre cosas Sí, nuevas. un sentido que te habla de la época en la que estás. Incluso es una etapa muy importante, los 18,
tener tu libro favorito. No, para mí no es casualidad. Puede ser, no lo había pensado. Esa etapa te marca mucho, Sí, todas las sí, cosas sí. que uno consume, digamos. Bueno, tenía, como hablamos de tu contenido, de que hay historias muy curiosas de distintas palabras, teníamos para hablar de algunas palabras. Yo las tengo en el WhatsApp si querés. Ah, dale. A ver, lo abro acá. Me habías comentado sobre la historia de algunas palabras argentinas, algunas expresiones, y me habías dicho la primera, bondi. Bondi. Esta es una palabra que se empezó a usar en Brasil en los años, principios del siglo XX. Había unos tranvías que eran de Inglaterra y se financiaban por bonds, bonos o bonds, le decían en inglés. Y como los brasileños veían eso en todos lados, o sea, esa palabra estaba por todos lados, empezaron a decirle bonde o bondi al tranvía en general. Y después esa palabra cruzó, nos vino para nosotros y cuando dejó de ser tranvía y pasó a ser colectivo, le pasamos el nombre. Y ahora le decimos bondi por eso. Tremendo. A mí ahora vamos a seguir con las otras historias, pero me fascina que quizás entre pocas personas se genera esa expresión y termina siendo Es tremendo cómo, colectivo. pero eso lo vemos hoy en día, yo creo, en las redes, que alguien dice, no sé, a mí se me viene mucho Martín Sirio a la cabeza cuando hablo de esto, que tira un término nuevo y ya en todo el mundo lo conocemos y sabemos lo que significa. O sea, son distintos términos, ¿no? Pero es increíble cómo de una persona después que tenemos una nueva Hay un palabra. talento también, una habilidad, en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Y siempre están con apodos pasa. Las Sí, personas que totalmente. son muy buenas con los apodos y que después quedan. Sí. Pero a mí me parece fascinante. Tenemos la palabra patoica, otra palabra muy Patovica, argenta. esta es una de mis favoritas. En los 30 había una granja que se llamaba Los Ñanduces que vendían patos, que los patos eran como bastante grandotes de pecho porque les daban un mix especial de cereales. Okay. Entonces parecían como musculosos. Y después en los 40 la gente en la playa cuando veía estos patos se llamaban patos Vica, le habían puesto. Y en la playa en los 40, cuando alguien veía pasar a un hombre musculoso, igual que eran los patos, le decían, miren, ahí va el pato Vica. Y desde ahí, bueno, lo trasladamos a las personas musculosas que están en la entrada de los boliches. Increíble, y ya quedaron para ellos. Ahora se usa solo para eso, no. ¿Te pasa que conociendo ya historias de muchas palabras, todo el tiempo las encontrás en tu diálogo diario, digamos? Sí, yo creo que sí. Estar en contacto todo el tiempo con la lengua es increíble. O cuando está bueno siempre también, en los asados, por ejemplo, siempre tener un dato curioso, para mí es espectacular. Son los datos. Totalmente, de la lengua. sí. Tenemos virome también. Virome. Acá. Exactamente. Ladislao Viro es el que creó la idea, ¿viste? De la puntita esta que no mancha. Y estaba en Hungría, pero le faltaba algo para terminar de concretar el proyecto. Y se cruza en un hotel con el presidente Agustín Pedro Justo, que lo trae para Argentina y le presenta a los que iban a ser sus inversores para la Virome. Y ahí conoce a su socio Juan Meine, me estoy olvidando Juan Jorge Meine, el nombre del medio. Y lo que hacen ellos es terminar de armar el proyecto, fusionan los apellidos, Viro y Me, y de ahí sale la Virome en el 43. Pasa con muchos objetos. No me acuerdo, hay un producto que literalmente tiene el nombre de cómo se llama. O sea, se venden muchos, pero le decimos como... Bueno, no me acuerdo. la mostaza y la sabora, el Rimmel, que es la máscara de pestañas, es Rimmel. Mostaza Sabora es la marca y debería ser mostaza. Hay varios. Impresionante. Sí. Eso es un logro. Pasa que eso igual, o sea, por ejemplo, con el Rimmel y eso, se empezó a decir por la marca, ellos hicieron o sea, ellos querían que se llame así. Fusionaron los apellidos para que se llame así. Claro. La próxima para quedar como un intelectual, si alguno quiere, chamullar, por ejemplo. Chamullar. Se puede explicar en un momento y... Se puede hacer el que lo explica y de paso ya lo estás haciendo. Chamullar viene del caló, que es la lengua de los gitanos en España, que simplemente significaba hablar.
Pero cuando vino para acá la palabra con la inmigración, le pusimos ese tinte que le ponemos nosotros a las cosas, que ahora no es hablar. O sea, sabemos que es hablar con una intención, muchas veces hasta mentir o seducir, que es la que más se usa hoy en día acá en Argentina, por lo menos chamullar es lo mismo que seducir. Y hay algo del argentino que debe ser muy complicado de entender para otros países, que es que, por ejemplo, si vos decís sos un chamullero, puede significar o que estás mintiendo Exacto. o que estás chamullando. Sí. O sea, el argentino tiene expresiones que dicen lo mismo, pero son distintas. Totalmente. Y solo nosotros creo que nos entendemos cuando, o sea, si yo voy y le digo a alguien, sos un chamullero, la persona va a entender por qué se lo estoy diciendo, pero Claro. otro de otro país no, ni en pedo va a saber de qué. Me acuerdo, hay reels así graciosos de gente de Estados Unidos aprendiendo inglés que te dice, ¿y esto qué significa? Esto. Y esto, esto. Y es como que todo significa lo mismo. Ay, sí, sí, es terrible. Tenemos muchas expresiones con unas mismas palabras, o sea, la primera que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, la expresión estar al pedo. La palabra pedo la podemos poner en cualquiera, o sea, hay muchísimas frases para formar con esa palabra y los extranjeros se quedan como, ¿de verdad? O sea, ¿no me está Un diciendo? poco más de originalidad. Dale. Y la última que tenemos, que bueno, este domingo Argentina juega la final, ya habrá pasado y esperemos que sea el resultado positivo que queremos. Pero la palabra hincha. Hincha. Hincha nace de... había un utilero en Uruguay que su tarea era inflar las pelotas antes de los partidos. Las tenía que inflar a pulmón, o sea... Mira. Sí. Y lo que hacía él, además de inflar las pelotas, era alentar mucho. O sea, él gritaba en la cancha, todo. Y en ese momento, el fútbol no se miraba así cantando como lo miramos ahora, sino que era mucho más silencioso. Entonces, cuando se giraban los de la tribuna, decían, ¿quién es este? Y le empezaron a decir el hinchapelotas, porque, bueno, hinchaba las pelotas, las inflaba. Okay. Y después se pasó a que el hincha es el que alienta desde el costado. O sea, él, además de inflar, alentaba y a partir de ahí salió la palabra hincha que usamos hoy en día. Increíble. Muy bueno. Y tenía otra pregunta. Había una de las noticias que tenía preparada que no era interesante para debatir, pero sí explicaba cuál fue la palabra del año pasado. Si tenés que elegir para este año, ya llevamos 6 meses del año, una palabra del año para el argentino. Para vos, ¿qué palabra se te ocurre que decís? Lo primero, o sea, vos me decís una palabra del año para Argentina, escaloneta. O sea, sí, literal. este año yo creo que estamos atravesados por el Mundial y por la pasión que tenemos tanto por el fútbol como por nuestro país en general. Así que creo que sí, que elegiría alguna mundialística. Va por ahí, Sí. Sí o sí. O sufrimiento. Algo Sufrimiento también, pero bueno, esa medio que está en todos los años. Es verdad. Para bien y para mal. Sí. Y después, yo tenía una pregunta con mis amigos siempre. Se nos ocurren palabras así medio extrañas, poco convencionales, en general de viejo, digamos, a nerds. ¿Tenés así alguna palabra medio rara que te gusta usar? A ver, contame algunas de las que No sé, por ejemplo, cetáceo, por ejemplo. Ok. Cosas así tipo muy afinadas. Después había otra que no me la acuerdo, pero... no sé si me lo preguntas, como que no se me viene a la cabeza ninguna que diga... Bueno, pero es un buen contenido igual. Es Con un buen palabras contenido. así... Totalmente. ¿Querés Lo voy a quedar como un pensar. intelectual? Sí, y lo que hace poquito subí un video que hay muchas palabras, hablando de temas extranjeros y palabras, que tenemos en español que no están en otros idiomas. Okay. Por ejemplo, siesta, madrugada, sobremesa. Hay muchísimas palabras que no existen. O sea, en inglés, por ejemplo, para decir sobremesa tenemos que armar toda una frase. No está la palabra. Claro. Y nada, habla como de la cultura nuestra. No tiene mucho que ver con lo que me preguntaste, pero es como que lo igual, asocio y a... hay una búsqueda también de que seguro hay una explicación mucho más profunda cultural Sí. en eso. Pero es verdad que uno, por ejemplo, si intenta, de las experiencias que tuve intentando hablar con una persona que es de Estados Unidos, quizás le intentás explicar algo que decís, uy, ¿cómo lo digo? Totalmente. Bueno, y mismo en, no sé, por ejemplo, sobremesa, no tenés que ir a Estados Unidos. En Colombia, Venezuela, casi nadie le entiende la palabra porque es algo
que es algo cultural. No, no en todo el mundo hacen sobremesa. Claro, bueno, muy bueno. Tengo un par de noticias, A ver. si querés, para debatir. Quizás tampoco debate, pero las leí hoy. Uno dice, te leo el titular. ¿Por qué la inteligencia artificial no habla igual todos los idiomas? La brecha lingüística que esconden los algoritmos. Y leo. Dice, un artículo publicado en The Conversation explica que la inteligencia artificial no se desempeña igual en todos los idiomas. Como la mayor parte del contenido disponible en Internet está en inglés, los modelos de IA aprenden mucho mejores idiomas que otros con menor presencia digital. Eso hace que algunas lenguas la IA sea más precisa y natural, mientras que en otras cometa más errores o utiliza expresiones menos auténticas. Ahí más o menos para desarrollar la noticia. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo me manejo en inglés y en español, no estoy muy segura de los demás idiomas, pero sé que, o sea, en inglés va a ser muy precisa la IA. O sea, realmente escribe muy bien y procesa muy bien en inglés porque es su lengua. En español cada vez mejor, la verdad, o sea, al principio sí le costaba un poco más el tema de redactar o por ahí como que se le copiaban vicios del inglés. Claro. Pero ya hoy está mucho más avanzada. Pero en las afinidades, eso lo que hace es que un poco se pierdan las lenguas que son menos hegemónicas, digamos. Totalmente. Que es lo que pasa siempre, incluso desde que se creó la RAE y esas cosas. Totalmente. Es que hay lenguas o dialectos más que nada, que cuando, por ejemplo, acá mismo en Buenos Aires, después de la inmigración italiana, antes de que se genere el lunfardo, había una variedad que se llama cocoliche, que era una mezcla entre italiano y español, era una mezcla, como Okay. no, ni uno ni otro. Pero empezaron a pasar los años y los hijos de los inmigrantes y los nietos ya aprendían español en la escuela, entonces esa variedad se fue. Y así con un montón más. De ahí nosotros pasamos al lunfardo, que sí tiene un montón de palabras italianas y que vienen de ahí, pero no es un dialecto. Es simplemente palabras insertadas como dentro del Claro. español, digamos. La cultura y los avances y la cultura hace que vayan desapareciendo. Totalmente. Algunas lenguas. Yo leía, que no la puse acá porque no traía mucho debate, pero sí que Cabo Verde, porque que estaban en vivo por el Mundial, que había otro idioma que era medio un criollo de ellos y que desapareció después con el portugués. Es que sí, cuando pisan fuerte las lenguas más, me sale decir más grandes, pero bueno, Claro, creo que se sí, entiende. las hegemónicas, digamos. Las hegemónicas, muchas variedades se empiezan a desaparecer. Acá tenemos una divulgadora lingüística asegura que Internet no está destrozando el español, sino que lo está cambiando. Dice, la lingüística Elena Raíz sostuvo que el Internet no está empobreciendo el español, sino transformándolo. Según explica, las redes sociales están haciendo que expresiones de distintos países hispanohablantes se mezclen cada vez más. Como ejemplo, menciona que en España es habitual escuchar palabras como pana, muy comunes en Latinoamérica. Además, cita un estudio que analizó millones de publicaciones en redes y concluyó que Internet está unificando el español, aunque también puede hacer que desaparezcan expresiones locales y regionales. Sí, estoy de acuerdo. Y como te decía antes, la lengua es un organismo vivo que todo el tiempo se van agregando y sacando términos, más que nada agregando. Todo el tiempo aparece algo nuevo. Y como hoy estamos todos tan conectados entre todos, cualquier término que usen, no sé, acá en Colombia lo vamos a saber, o lo mismo hasta en otros idiomas. Estamos incorporando mucho del inglés también. Y a mí no me parece mal, o sea, realmente no me parece mal esta convivencia de términos. Sí, obviamente, no sé, hay muchas palabras que se usan del inglés, por ejemplo, en español, que tenemos la palabra en español. Y ahí sí. Ahí sí ya, molesta porque... Ahí sí, porque la tenemos en español, no me la uses en inglés. Ya no hay esfuerzo ni siquiera. Exacto, total. Pero sí es verdad que hoy en día como que se va mezclando. Incluso mezclando. usamos muchas palabras de España que están copadas. No sé si es porque se impone por el inglés, está claro que es como un poco... Porque la dinámica de redes sociales la domina Estados Unidos. Pero después para mí hay algo de que la que nos copa más... Es que está buenísimo que podamos elegir y que tengamos la posibilidad de conocerlas. Porque imagínate que antes, cuando no existía internet, las redes, era mucho más difícil conocer palabras específicas de otros países.
Y hoy en día que lo tenemos tan fácil y a la mano, ¿por qué no? O sea, realmente me parece perfecto como que se expanda la lengua y que sea constantemente esto, un organismo en movimiento y vivo. Espectacular. Tengo dos más. Esta dice, quizás lo digo mal, la Fundeu RAE eligió arancel. Ah, bueno, esto ya lo decimos, la de la palabra del año. La palabra del Ya lo año. Arancel eligió. Arancel del año pasado, dice. Mira. Por el impacto que tuvieron las políticas Eso iba a comerciales. decir, claro, todo el tema comercial. No se la nuestra mejor. Este año es mejor. Y esta que me pareció la más sorprendente y la mejor. Premios literarios bajo sospecha. Crece la duda sobre libros escritos con inteligencia artificial. Dice, un importante concurso literario, como el que tuviste vos de chico, británico, quedó en el centro de la polémica después de que varios de los relatos ganadores fueran seleccionados por lectores y escritores como posibles textos generados con inteligencia artificial. El problema es que hoy no existen herramientas realmente confiables para demostrarlo. Algunos detectores clasifican como escritos por IA obras clásicas de la literatura, mientras que otros no logran identificar textos creados íntegramente por modelos de ChatGPT. El debate ya no es solo si la IA puede escribir literatura, sino también cómo definir la autoría y la originalidad en una época donde es cada vez más difícil de distinguir entre un texto humano y uno generado por inteligencia artificial. Es tremendo y también, o sea, yo lo veía, por ejemplo, no sé, en la carrera, que nos decían como, ojo que tenemos formas de adivinar si lo hicieron con IA o no lo hicieron con IA, y yo pensaba, o sea, cuando me lo decían así, dentro de una carrera, yo digo, claro, o sea, todo lo demás, o sea, más allá de las carreras, o sea, esto mismo, literatura, todo hoy en día está generado por IA. Lo paso a la música también, la música se hace con la inteligencia artificial. Es tremendo que ya no tengamos, por supuesto que sigue habiendo mucha gente, pero la habilidad y las ganas de querer hacerlo por nosotros mismos. Obviamente es mucho más fácil decirle a la inteligencia, escribime una novela y con eso me lleno de plata, pero ¿dónde queda los valores? Porque además, justo la música y la escritura es algo realmente que nace de buscar expresar, expresar algo con lo que haces, digamos. Sí. Y es terrible y yo sabía, o sea, uno se da cuenta de que esto va a seguir y va a llegar un momento en el que va a estar todo mezclado, creo yo. O sea, ojalá que no, pero no vamos a saber si estamos leyendo un texto creado por inteligencia o no, porque como te decía, ¿viste? Ahora todavía tiene algunos vicios que decís, me parece que esto fue escrito con IA, pero cuando avance un poco más... Y yo creo que, como digo, quizás agota un poco y la autenticidad de lo viejo, para mí. Es que sí, van los libros viejos, que igual siempre se siguen vendiendo, hay libros filosofía romana que siguen siendo... Totalmente. Ultra vendidos, pero para mí va a ganar eso. Sí, es verdad que en nuevas producciones va a ser complicado. Claro. Va a ser un tema. Sí. Para mí, igual como pasa en las redes, o en YouTube, por ejemplo, muchos creadores muy exitosos siempre dicen que la gente se da cuenta de lo que es genuino y lo que es no. Totalmente. Es que yo creo que el tema es, o sea, te das cuenta cuando tal vez lo ves en YouTube. O sea, vos le ves la cara a la persona. Cuando lo lees y esté, o sea, ojalá no, pero como digo, y esté tan bien escrito como si lo hubiese pensado. Pues es buena la IA. Es que es buena y uno la puede entrenar tanto que puede terminar escribiendo como vos o como vos querés que... Entonces, yo lo veo como una preocupación para el futuro. No, pero es un debate igual re interesante, la verdad. Bueno, la última pregunta que tenía, que siempre la hacemos, la verdad que estuvo buenísima la charla y charlamos cosas re interesantes, es acerca de la vocación. Está clarísimo que vos haces algo que te gusta. ¿Por qué te parece tan importante eso para la vida de uno? Es que yo creo que teniendo las ganas de... O sea, si vos podés realmente trabajar de lo que te gusta y lo que quisiste, no digo siempre porque hay gente que se da cuenta, tal vez siendo grande, lo que le gusta y está más que perfecto, pero llegar al momento de poder trabajar de lo que a uno le gusta... No sé si hay una sensación que se le compare realmente, porque hoy en día, por cómo está el mundo, todos tenemos que trabajar y te diría un 80, casi 90% de las personas no pueden hacerlo de lo que les gusta o lo que les gustaría, porque está así el mundo hoy en día, lamentablemente. Y poder llegar a hacerlo, yo realmente, siempre hablándolo con gente, yo lo digo, me siento una privilegiada de poder
desarrollarme en lo que me gusta y en lo que quería hacerlo. O sea, y creo que es una frase complicada, pero siempre que quieras algo, inténtalo por lo menos. No dejeslo, o sea, dejarlo ahí como en el tintero, como, bueno, no, pero no me va a ir. Porque si no lo intentás, yo sabía que la pileta que me tiré me podía salir mal y estaba muy, muy parada al lado de me va a salir bien, pero si salía mal, y bueno, Claro. será buscar otra cosa. No me iba a morir por intentarlo. Y creo que eso es lo que más destaco siempre. Primero, ser lo privilegiada que soy. Y segundo, siempre intentarlo. Por lo menos intentarlo. Muchas gracias, Anki. No, gracias a vos.